Estamos en la tercera entrega de esta serie, la tercera parte, la tercera prueba para Daniel y sus amigos. El día de hoy vamos a recordar un poquito, retomar un poquito lo que está pasando en la vida de Daniel. ¿Recuerdan cuántos años tiene Daniel cuando es llevado cautivo? 15 años. Muy bien, es llevado con aproximadamente el 25% de la población de Jerusalén, es llevada cautiva a Babilonia. ¿Cómo se llama el rey de Babilonia en este momento? A ver si se saben. ¿Traigo paletitas? No. Nabucodonosor. Está muy difícil de pronunciar. Nabucodonosor, es cierto. Ese es el rey que los lleva y los va a adoctrinar. ¿Cuántos años iba a durar ese adoctrinamiento? 3 años, es decir, de los 15 a los 18 años, Daniel y sus amigos se tuvieron que meter, o los metieron a la fuerza, en estas escuelas de formación donde les enseñaron el lenguaje, les enseñaron la cultura, les enseñaron toda la cuestión de Babilonia, porque se dieron cuenta que Daniel y sus amigos eran muy inteligentes. ¿Recuerdan eso? Que Daniel superaba en inteligencia a todos los que estaban ahí junto con sus amigos. Entonces el rey, por supuesto, que los vio y dijo: los quiero dentro de mi reino, los quiero a mi servicio. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la educación que recibe Daniel. ¿Cómo es que le hace Daniel al recibir una educación que es muchas veces contraria a lo que la palabra de Dios? ¿Cómo es que él pudo sobresalir? ¿Se ha preguntado usted eso? Daniel y sus amigos están sentados, están en su butaca, el maestro está enseñando, les está educando y les está diciendo un montón de cosas que no son buenas o que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué habrá hecho Daniel y sus amigos en ese momento? ¿Saben? Es para eso que nos tenemos que preparar, porque en tiempos como estos, el mundo, la cultura de este mundo, la filosofía de este mundo quiere seguir adoctrinando a las personas. Y nosotros tenemos que estar muy atentos. La educación, por supuesto que es buena. La palabra de Dios avala que seamos personas educadas, que nos preparemos. Pero por supuesto que habrá muchas cosas buenas, pero será necesario que como hijos de Dios aprendamos a filtrar las cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que ser muy sabios. Recuerdan que la semana pasada aprendimos que Daniel no hizo un meeting, no hizo una marcha, no se puso en contra. No. Daniel fue muy sabio, supo manejar la situación para trabajar en estos momentos donde la situación era muy tensa. Yo recuerdo el primer día en la vida de mi hijo, cuando lo llevé al mayor, a Andrick, lo llevamos al kinder. Yo recuerdo ese primer día porque mi esposa y yo mencionábamos que ese era el inicio de su largo caminar en la escuela. Ese primer día en el kinder, usted sabe que usted está iniciando algo que va a terminar muchos años después. Ese proceso educativo, ese proceso formativo es indispensable en la vida de toda persona. Pero nosotros tenemos que saber cómo vamos a educar a nuestros hijos para que ellos puedan filtrar esta información que hoy el mundo está manejando. Si usted recuerda, el mandamiento más importante en la Biblia es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cómo vas a amar a Dios con toda tu mente? Bueno, vas a amar a Dios con toda tu mente, bueno, trabajando tu mente, es decir, educando tu mente, desarrollando tu mente. Esa es una manera en la que tú amas a Dios con toda tu mente. No sé si me estoy explicando. Y por eso la educación es muy importante. Y por eso el versículo con el que comencé es muy interesante, porque dice que el que aprende y lo pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Luego dice Proverbios 24:5: la sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. La otra vez venía yo en el carro y escuché en el radio que dijo un personaje: el conocimiento es poder. ¿Sabe de dónde viene eso? De la Biblia. La Biblia lo dijo primero, que el conocimiento es poder. Es importante porque aquí lo dice el sabio Salomón: el conocimiento aumenta el poder. Dice, pero también necesitamos entender que debemos de cuidar la información que está llegando a nuestra vida. Es decir, protege la educación de tus hijos, protege tu misma educación. ¿Cómo estás siendo educado? El mundo, insisto, sigue de alguna manera lanzando enseñanzas, lanzando doctrinas, lanzando ideologías
Y nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a filtrar eso? Es importante. Dice Proverbios 4:13, acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. Entonces, recordemos que Daniel es un jovencito de 15 años, está sentado en el salón con sus amigos y está recibiendo una enseñanza y un montón de cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo le haces para estar en una escuela? ¿Cuántos de los que están aquí? Yo creo que varios de los que están aquí, al menos yo, recibí una educación pública. No tuve la posibilidad a lo mejor de ir a una escuela privada o con principios o valores cristianos, como ya hay muchas. En ese tiempo no había tantas, entonces no había muchas opciones. Yo recibí una educación pública y muchas veces yo escuché a mi maestro, yo escuché a mis compañeros decir tantas cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Y si usted fue como yo, que estuvo en una escuela donde no había principios de la palabra o no había valores basados en la palabra, pues seguramente también escuchó un montón de cosas, comenzando desde que venimos ¿de dónde? Del mono, ¿no? Y ahí sí yo tengo mis dudas, fíjese. No es cierto. Por supuesto que no. Escuché maestros en la preparatoria decir que éramos polvo de estrellas, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, o la teoría del Big Bang. Hay muchas cosas que necesitamos saber, pero que si yo no conozco la palabra de Dios, ¿saben cómo me voy a encontrar ante esas filosofías o pensamientos? Estoy desarmado y me tocó ver a muchos de mis amigos, no a muchos, pero a algunos otros de mis amigos que eran creyentes, cómo el maestro los hizo pedazos, porque no metieron ni las manos, porque no conocían nada de lo que enseña la palabra de Dios. Solo es que eso no suena bien, eso no debe ser verdad. Bueno, ¿y cómo me refutas eso? Bueno, es que yo creo que la Biblia dice, sí, dime dónde dice. Bueno, es que por ahí escuché la otra vez que dice la Biblia. No, necesitas conocer la escritura para poder refutar todo esto. Dice Daniel 1:17. Regresemos a la preparación de estos hombres. Dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Para este momento Daniel y sus amigos ya habían pasado 2 pruebas. La primera es que habían sufrido grandes cambios. ¿Cuáles fueron esos grandes cambios? Bueno, que fueron sustraídos de su nación, fueron sustraídos de su familia y fueron llevados cautivos. Esos son grandes cambios. Se quedó sin ver a su familia. Daniel y sus amigos jamás volvieron a su país, jamás, y tuvieron que además ser aleccionados en este país nuevo llamado Babilonia. Esa es la primera prueba que ellos logran superar, porque se comportan a la altura a pesar de ser unos adolescentes. Y la segunda prueba que ellos pasaron es la presión de grupo. ¿Recuerdan? La semana pasada Daniel decide no contaminarse, Daniel decide no participar. A pesar de que la presión era mucha, todos estaban comiendo lo mismo, todos estaban hablando lo mismo, y Daniel dice, yo no lo voy a hacer de la misma manera. Yo no me tengo que comportar, yo no tengo que comer lo mismo que ellos están comiendo. Yo tengo fe, yo tengo, en algún sentido, tengo convicciones, y él decide no contaminarse. ¿Saben? El problema de esta escuela babilónica es que enseñaban muchas cosas buenas, pero también enseñaban muchas cosas malas. Por ejemplo, a los babilonios se les atribuye el descubrimiento de Júpiter. Sin la necesidad de un telescopio, ellos descubren Júpiter, porque ellos eran unos grandes estudiantes de las estrellas. De hecho, el zodiaco, ellos inventan el zodiaco. ¿Conoce usted el zodiaco? ¿Ha escuchado del zodiaco? Bueno, los babilonios inventaron el zodiaco porque ellos más bien inventan esta religión falsa de la astrología, contraria a la ciencia. La astronomía no es lo mismo. La astronomía es una cosa, es una ciencia, mientras que la astrología es una religión falsa que está fundada en las creencias de los babilonios. Entonces, imagínese usted a Daniel sentado escuchando sobre las estrellas, sobre el zodiaco. Imagínese a Daniel sentado con sus amigos escuchando todas estas cosas. Por ejemplo, el número 60 en Babilonia era un número mágico, decían ellos.
y a ellos les debemos que nuestro reloj, nuestra hora, tengamos 60 minutos. ¿Se ha preguntado usted por qué 60 minutos hacen una hora? ¿Por qué 60 segundos hacen un minuto? Bueno, los babilonios son los causantes de ello. Entonces, podríamos decir que había ciertas cosas que estaban bien, pero había otras cosas que no estaban bien. Por ejemplo, los 360 grados de un círculo, bueno, se los debemos a los babilonios. Pero eran supersticiosos hasta la pared de enfrente, adoraban lo que sea, y si se trataba de las estrellas, ellos conocían los nombres de las constelaciones, y por eso ellos de alguna manera entraron en esta cuestión esotérica de adivinación astral. Entonces empiezan a mezclar una cosa con otra, y es ahí lo peligroso. Pero yo me imagino a Daniel filtrando toda esta información. ¿Cómo haces esto? Dice Daniel 1:20, cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces, diga conmigo, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Entonces el rey está aquí considerando, quiere tomar una decisión, manda a traer a sus brujos, a sus adivinos, imagínense que estos personajes, y voltea a ver a Daniel y a sus amigos, dice: a Daniel y a sus amigos los veo 10 veces superiores a todos estos brujos y adivinos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo recibes educación en el mundo sin perder tu fe? ¿Se ha preguntado usted eso? Muchos de nuestros jóvenes los perdemos en la universidad porque su fe se tambalea, porque su fe no está firme. Tu educación es importante, pero el contenido de tu educación es mucho más importante. Saben, hoy en día, actualmente, la religión que se está enseñando en las escuelas es humanismo. A pesar de que decimos que la educación es laica, pero por lo menos en nuestro país, no voy a hablar de otros países, hablo de este país. En este país la religión que se está enseñando es el humanismo. Hemos sacado a Dios de la ecuación y hemos metido al hombre. El hombre es el centro de todo. Y alguien puede decir: no, el humanismo no es una religión. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque así como el budismo no considera a Dios, el budismo también es una religión. Entonces, cuando te das cuenta todas las mentiras y toda la oposición que en este momento está contra los principios de la palabra de Dios, te das cuenta que el humanismo está cobrando mucho auge. Cuando te das cuenta que la cosmovisión cristiana ya no es lo que era antes, ahora estamos de alguna manera tan bombardeados por un montón de ideologías que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso es humanismo. Y yo quiero darte rápido 2 estadísticas muy importantes que me llamaron mucho la atención y que hace algunas semanas las encontré en un artículo. En este artículo nos menciona que el mundo hacia dónde se dirige en cuanto a creencias. Y sabes, la estadística número 1 nos dice que los ateos en el mundo representan solo el 2% de la población. ¿Eso es mucho o poco? ¿Sabe? Eso es muy poco. El 2% de toda la población mundial es atea. Contrario a lo que muchos podríamos estar pensando, en realidad el destino de este mundo no es el ateísmo. El destino de este mundo es la religión. Tristemente. Te doy la segunda estadística. El mundo se está haciendo más religioso, no menos religioso. El mundo se está haciendo más religioso. Hay 15 millones de judíos en el mundo. La mitad de esos judíos viven en América. La otra mitad vive en Israel y unos cuantos pocos esparcidos en Europa. Pero la mitad de esos 15 millones vive en América. 600 millones en el mundo son budistas. 800 millones son hindúes. 1.5 billones son musulmanes. Y escucha esto: 2.3 billones de personas en el mundo son cristianas. O al menos eso dicen. Esto quiere decir que de 3 personas en el mundo, una es cristiana.
entonces el mundo no se va a hacer más ateo. El mundo se está haciendo más religioso. Está creyendo un montón de religiones. Ese es el problema. El problema es que la iglesia, y me gusta decir esto porque aquí en Colectivo 7 no hablamos solo de este presente, nos gusta entender y prepararnos para el futuro. Es una iglesia que tiene que ver hacia el futuro, y el futuro para este mundo, para este país, es que este país se va a hacer cada vez más religioso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Necesitamos saber y aprender a vivir en un país que va a ser cada vez más plural. De hecho, me sorprende el índice de musulmanes en nuestro país. En un país que se puede decir que es totalmente de la religión mayoritaria, católica, hay un montón de musulmanes. Bueno, insisto, en este mundo iremos cada vez hacia una pluralidad. Habrá un montón de puntos de vista, habrá un montón de ideas, habrá un montón de cosas que la gente estará diciendo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar a tus nietos? ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo van a filtrar ellos esta información? Tu hijo se sentará en una banca y alrededor tendrá 29, 25 personas. A lo mejor de esos 25, 20 son de diferentes religiones. Habrá por ahí uno que otro ateo, agnóstico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y solamente con tu playerita de solo Jesús salva lo vas a lograr? No, necesitas tener la preparación que Daniel tuvo para poder no perder tu fe en una situación así. ¿Cómo es que pudo Daniel sobresalir siendo una minoría? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo sobresales siendo minoría? Qué interesante. Bueno, hoy vamos a aprender sobre 6 decisiones que Daniel tomó, y vamos a ver la primera de ellas para sobresalir en una minoría. Bueno, la primera decisión es: antes de la prueba, decide lealtad a Dios. Y esto significa que de antemano tú ya decidiste de qué lado vas a estar. Tú ya decidiste ser leal a Dios, a sus principios, a su palabra. Y Colectivo 7, la lealtad se elige antes de la tentación, antes de la batalla, antes de los problemas, antes de los conflictos, antes de la prueba. Porque algo que tú y yo tenemos seguro es que va a haber aflicción en nuestra vida. Va a haber problemas, va a haber batallas, nuestra fe va a ser probada. Y Yeshua nos lo dijo, nos lo anticipó. Él nos dijo: en el mundo encontrarás aflicción. Y esto también me recuerda que Yeshua le dijo a su discípulo Pedro: Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandearte, pero yo he orado porque tu fe no falle. Y esto es muy fuerte porque después de eso, Pedro lo niega. Y hoy Yeshua nos está diciendo lo mismo: te voy a zarandear. Satanás me ha pedido zarandearte, zarandear a Colectivo 7, zarandear tu familia, pasarte por pruebas, porque en el mundo encontraremos aflicción. Y debemos de permanecer leales a Dios, tomar esa decisión antes de enfrentar cualquier situación. Segunda de Timoteo 3:12 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y la verdad es que este versículo me reta mucho, pero también me llama a analizar, a autoevaluar mi vida. Estoy viviendo rechazo tal vez, estoy viviendo persecución por seguir los principios de Dios, por seguir sus fiestas, por seguir su Torá, por agradar a Dios, por ser leal a Dios. ¿O me estoy camuflajeando con el mundo? Estoy camuflajeada, me estoy ahí perdiendo entre la cultura cristiana, entre la cultura pagana, entre el mundo, entre lo que me enseñan en la universidad. ¿O de verdad mi vida enfrenta a dificultades por honrar y ser leal a Dios? Y esto es muy fuerte porque preparando este mensaje, Dios me recordó que hace 6 años, cuando por primera vez lo conocí, yo tenía un amor súper pasional, hasta cierto grado inmaduro, pero mi oración a Dios era:
Señor, yo quiero ser mártir, quiero dar la vida por ti, quiero hacer lo que hicieron tus discípulos, quiero hacer lo que hizo Esteban, de seguirte hasta el final. Y a través de este mensaje Dios me recordó esa oración que hice hace 6 años y sentí como Dios habló a mi corazón y me dijo, es que yo no quiero que tú mueras para mí o que mueras por mí, yo quiero que tú vivas para mí, que tu vida sea un reflejo de que existe un Dios todopoderoso, que tu matrimonio sea un reflejo, que la crianza con tus hijos sea un reflejo, que honres mis principios, que enseñes a tus hijos a ser leales a Dios. Y eso es todo un reto, porque eso sí te cuesta la vida. No solamente un momento de pasión, de emoción, sino honrar a Dios con todo lo que eres, en mi profesión, en la forma en que trabajo, en el testimonio en el que doy, en ser apartada para Él. Esa es lealtad a Dios. Y padres, como papás, nuestros hijos van a enfrentar muchos bombardeos contrarios a la palabra de Dios. Desde el kinder, la primaria, la secundaria, son muchos años de formación académica. Y yo sigo en la universidad y llevo un semestre de 5 materias contrarias a la palabra de Dios, en donde dicen fe en América Latina, fe en la posmodernidad, y de verdad que son bombardeos contrarios a la palabra de Dios. Y tú como padre tienes que preparar a tus hijos para ser leales a Dios antes de la prueba, antes de que puedan experimentar este bombardeo, porque en casa Dios nos da el privilegio, nos da la oportunidad de sembrar en nuestros hijos, de a través de nuestra paternidad extender el reino de Dios. Y tú como hijo debes estar preparado, porque las pruebas son individuales. Lo que viven tus papás no se va a parecer a lo que tú vives. Tu prueba va a ser individual. Vas a ser zarandeado como hijo y no van a estar tus papás para defenderte. Tú tienes que decidir ser leal a Dios. Así como haces exámenes de matemáticas, de ciencias, de historia, pasas por muchos exámenes, tal vez una vez al semestre, una vez al cuatrimestre. Hay temporadas de exámenes, pero la prueba de nuestra fe es día a día y hay un examen final. Y debemos de prepararnos para ese examen final. Los estudiantes que somos creyentes y estamos siendo acosados, bombardeados con ideologías de género, con ideologías de religión, de humanismo, tenemos 3 opciones. La primera es pasar desapercibidos, camuflajearte, vivir una vida camaleón, porque la verdad no se ve que seas cristiano, no se ve que seas hijo de Dios, estás en lo mismo, eres del montón, dirían vulgarmente. La segunda opción que tenemos es sobrevivir, huir. Ay, a mí ni me pregunten qué pienso del aborto, ni me pregunten qué pienso de la ideología de género, no me pregunten. Huyes por sobrevivir, por ser aceptado. O nuestra tercera opción es seguir el ejemplo de Daniel. Él decidió, se determinó prosperar en una cultura idólatra, en una cultura contraria a los principios de Dios. Y eso es todo un reto. Pero podemos ver que Daniel y sus 3 amigos fueron los mejores estudiantes. Fueron destacados en todo lo que hacían. Y eso es admirable. Eso es admirable. Nosotros tenemos tres formas de decidir a eso, a lo que estamos siendo bombardeados. Dice Daniel 1:8. Daniel estaba decidido a no contaminarse. Él estaba decidido a no contaminarse. Él decidió eso antes de la prueba. Él decidió eso antes de enfrentar los requisitos del rey, antes de que su fe fuera puesta a prueba. Él decidió. Y este es un punto de partida para nosotros, familia, porque nosotros como padres, como hijos, debemos decidir guardar nuestro cuerpo, guardar nuestro corazón, guardar nuestros ojos, nuestra mente, ser leales a Dios con todo lo que somos,
antes de que se presenten las pruebas. Pero también debemos de ser los mejores en lo que hacemos, donde Dios te puso como trabajador, como empresario, como estudiante. Yo no sé en dónde Dios te haya puesto o qué estés pasando en este momento, pero debes de destacar en lo que Dios te puso. Y lo vemos en el ejemplo de Daniel y sus amigos. Eran los mejores, pero sabían filtrar todo a través de la palabra de Dios. Y eso es sorprendente. Yo no como pescado, pero he visto que la gente que come pescado pide su mojarrita y empieza a separar, ¿no? El huesito, la espinita, la carnita, porque pues la espina te puede ocasionar un accidente, te puede lastimar, incluso te puedes asfixiar, ¿no? Pero la carnita, ¿qué tiene? Vitaminas, omegas, proteína, es buena para tu cuerpo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer como hijos de Dios. En la escuela, en nuestra educación, en el trabajo, en donde estemos, debemos de distinguir, saber separar de lo que es contrario a Dios, lo que nos mata, lo que nos daña y lo que nos hace crecer. Lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de saber distinguir, pero también debemos de enseñar a nuestros hijos. Yo la verdad ahorita le doy a Hanan ya el pescado desmenuzado, ¿no? Pero va a llegar el tiempo en el que yo le voy a enseñar a comer lo que es saludable para ella. Le estoy enseñando los principios de Dios, le estoy enseñando a quién debe ser leal. Y eso es todo un reto como papás. Pero tenemos a Dios que nos va a dar sabiduría y no nos va a abandonar, así como no abandonó a Daniel, no abandonó a sus amigos. Entre más difícil se ponían las situaciones, ellos veían el poder de Dios manifestado en sus problemas, en sus pruebas, en sus batallas. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo sobresalir? ¿Cómo tú y yo podemos sobresalir? Ya vimos que no debemos de camuflajearnos, no debemos de tratar de sobrevivir, debemos de sobresalir en donde Dios nos ponga. Y dice Proverbios 1:7. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y la manera más práctica para sobresalir es tener una actitud humilde. Una actitud humilde, una actitud de sumisión a Dios, en donde podemos reconocer que el principio de la sabiduría es respetar al Señor, honrar al Señor, seguir sus mandamientos, reconocer que Él es todopoderoso, que Él es sabio y yo no sé nada. Yo necesito de su instrucción en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:7, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Y el problema a veces es que mucha gente es muy sabia. A lo mejor tiene muchos títulos, a lo mejor tiene muchos reconocimientos, maestría, doctorado, mucha experiencia. Pero si no conocen a Dios, no tienen nada. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto al Señor. Y eso es todo un reto para nosotros. Nuestra formación académica es importante, nuestro crecimiento es importante. Hacer tu tarea del círculo de estudio es importante. Pasar el examen del círculo de estudio es importante. Pero lo más importante es reconocer que Él es todopoderoso, el respeto al Señor y permanecer leales a lo que hemos aprendido, aplicar lo que aprendemos. Porque un día vamos a presentar un examen final y Dios no nos va a decir, ¿cómo te fue en la maestría? ¿Con qué promedio saliste? ¿Qué tal tu tesis? ¿Qué tal tu promedio? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tus compañeros? No, Él nos va a preguntar, ¿me conociste? Y ese es el examen final, familia. Cada día que vivimos es un paso a ese examen final. Nadie va a poder evadir ese examen. Yo he escuchado que en las universidades hay varias opciones para graduarte, ¿no? Algunas hacen tesis, algunas hacen, un diplomado, examen profesional o por promedio. Pero aquí no te puedes escapar el examen final. Vas a enfrentar, vas a estar cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Y cuál va a ser tu respuesta? ¿Te conocí? ¿No te conocí? Es sorprendente lo que vamos a experimentar. Pero bueno, dice Proverbios 15:33. El temor del Señor enseña sabiduría. Y este versículo es muy hermoso porque Él es Rey de Reyes, Él es creador. A Él le pertenece todo, le perteneces tú, Él conoce tu propósito, Él conoce el inicio, el fin, Él conoce la historia de la humanidad, Él creó las artes, Él creó la música, Él creó las ciencias, la tecnología, Él creó todo. Nosotros tenemos mucho que aprender de Él. El temor al Señor enseña sabiduría. Debemos de temer al Señor. Y ese temor nos debe de llevar a permanecer firmes ante la prueba, firmes ante la tentación, firmes ante la batalla que enfrentemos. Y como papás debemos de estar alertas, porque estas pruebas son individuales. La lealtad tú le puedes enseñar a tus hijos y debemos enseñar a nuestros hijos a ser leales, pero al fin y al cabo esto es individual. Así que Colectivo 7, el punto número 1, antes de la prueba, decide lealtad a Dios. Súper, gracias. 6 decisiones que tomó Daniel para sobresalir dentro de una minoría. Decide lealtad. Número 2, decide no dejar de aprender. Y este es muy importante, papá, alumno, trabajador, lo que te consideres, hijo de Dios, no debes dejar de aprender. Hay algo importante que todos los hijos de Dios debemos de considerarnos aprendices. Siempre estamos aprendiendo. No puedes dejar de aprender. Es más, yo quiero lanzarles esta pregunta: ¿cuál es la habilidad nueva que vas a aprender el próximo año? Y todos se me quedan viendo. ¿Cuál es la nueva habilidad que vas a aprender el próximo año? Si dejas de aprender, te estás muriendo, estás dejando de crecer. ¿Qué es lo nuevo que vas a aprender el próximo año? ¿Cuál es la nueva habilidad? ¿Te vas a aventar el año otra vez con lo mismo, haciendo lo mismo? ¿No te vas a retar a dar un pasito más para allá, a aprender algo nuevo? No debes dejar de crecer, debes de ser muy intencional en este aspecto. Dice 18:15 de Proverbios: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos inteligentes. Entonces tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A aprender. Y escucha esto: tienen los oídos abiertos al conocimiento. Hay una conexión entre el escuchar y el aprender. ¿Notaste en este versículo? Dice que las personas que están siempre dispuestas a aprender tienen los oídos abiertos al conocimiento. Una persona que está aprendiendo, ¿qué está haciendo? Está escuchando. Esa es una habilidad que tú necesitas desarrollar, por ejemplo, para este nuevo año. Cuando tú nada más estás hablando, no estás aprendiendo. Cuando estás escuchando, estás aprendiendo. De hecho, los mejores oyentes son los mejores estudiantes. Los mejores oyentes son los mejores estudiantes. Así que los oyentes más hábiles, o los que han desarrollado más esta aptitud, esta cualidad de oír, los oyentes más hábiles se convierten en las personas que aprenden mejor. Ahora escucha lo que dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué Dios quiere de ti? Bueno, Dios quiere de ti que tú sigas siendo un estudiante, que tú sigas preparándote para presentarte, esta palabra es importante, aprobado. No sé si te tocó reprobar algo en alguna materia en la escuela, pero no se siente nada bien que te digan estás reprobado. Qué fea palabra, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice: esfuérzate, procura para que puedas presentarte aprobado. Es decir, nosotros no hemos terminado de estudiar, somos estudiantes de por vida. Lo he dicho muchas veces.
Algunos de nosotros terminamos de estudiar la universidad, la carrera, y cerramos los libros y dijimos, ay, gracias a Dios, nunca más tengo que volver a abrir un libro. Equivocación. Es más, te voy a dar un consejo. Cuando tú estés con alguien, no digas que no te gusta leer. Eso no es algo bueno. Ese es un defecto que necesitas corregir, por ejemplo, para este nuevo año. Deja de decir que no te gusta leer. No es algo bueno. Necesitas aplicarte en la lectura. Mi esposa y yo hemos tomado este reto desde el año pasado, me parece, o hace un poquito más, de leer por lo menos un libro al mes. Un libro al mes. ¿Saben? El mundo se está moviendo tan rápido como para decir, no he leído nada, no sé nada, no sé cuál fue el último libro que leíste. Además de la Biblia, por supuesto. El libro de libros, que es la Biblia. Eso no podemos dejar de eso, ya está, por supuesto, implícito. Pero hay muchos libros que deberíamos de estar leyendo. Cómo mejorar tus relaciones, cómo mejorar la educación en tu casa, tus finanzas, tus negocios. Tienes que leer. Toma este desafío para este próximo año. Porque, ¿qué crees? Las personas con las que hables, con las personas con las que te juntes y los libros que estás leyendo van a determinar tu futuro. Es decir, si no fuiste lo suficientemente cuidadoso en escoger las personas con las que estás conviviendo y no tuviste cuidado de leer libros, información, conocimiento, estás equivocado o estás errando o truncando tu futuro. Tu futuro depende mucho de las personas con las que te juntas. Porque hay muchas personas con las que nos juntamos que nos pueden ayudar a ser mejores o que simplemente son un tapón, que nos están deteniendo para seguir creciendo. Y por supuesto, los libros son importantes. Entonces tenemos que quitar esa idea. Muchas veces hay gente allá afuera que no conoce de Dios y que trata a los cristianos como que son unos ignorantes porque no leen. Y eso es una mentira. Necesitamos quitar esa etiqueta. Los cristianos tenemos que ser las personas más inteligentes, las personas que tienen mayor cultura, mayor educación. Colectivo 7 tiene que ser conocido por eso. No porque leemos por encimita la Biblia y saco una conclusión. No, nos gusta profundizar. Si se trata de la Biblia, vamos a profundizar, vamos al fondo. Nos gusta leer. Eso es algo que nosotros necesitamos trabajar quizá para este siguiente año. Dice Proverbios 19:8: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. ¿Cuántos de aquí se quieren mucho? Bueno, adquieran sabiduría. Los que atesoran el entendimiento, escuchen, los que atesoran el entendimiento, ¿qué va a pasar? Prosperarán. Entonces no se trata solamente de decir, Dios, prospérame, bendíceme. Dios te dice, bueno, adquiere sabiduría, hijo. Adquiere entendimiento, adquiere conocimiento, para que puedas en realidad prosperar en todos los sentidos. Bueno, todos sabemos la diferencia, que conocimiento es meramente la información, pero la sabiduría es cuando adquieres la perspectiva de Dios para cada una de las áreas de tu vida. Es decir, cómo Dios está viendo a mi esposa, cómo Dios está viendo mi dinero, cómo Dios está viendo mi actuar en el trabajo. Esa es la perspectiva que Dios quiere que tú tengas respecto a cómo funciona la vida. Eso se llama sabiduría. Ya no tan solo tienes el conocimiento, sino que lo llevas a la práctica. Eso es sabiduría. Y sabes que la fuente de toda sabiduría se llama Dios. Número 3, la tercera decisión que Daniel tomó es que él decidió profundizar en la palabra de Dios. Todos sabemos que implícitamente Daniel fue preparado dentro de la cultura de la palabra de Dios, dentro de la cultura de la Torá. Daniel, como lo decía y lo mencionaba la semana pasada Memo, Daniel tuvo una formación totalmente en la Torá. Es decir, Daniel no fue un accidente. Daniel no llegó a los 15 años y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y nada más decidió no contaminarse porque sí. No, por supuesto que toda su formación, desde que él nace hasta que es destetado, está en brazos de su madre. Una vez que es destetado, es tomado por su padre para ser formado en la palabra de Dios, en la Torá. Un papá le enseña a leer a su hijo usando la Torá.
Entonces toma a su hijo Daniel, yo creo que su papá lo tomó, por supuesto, y le enseña Torá para que él aprenda a leer. Desde la edad de aproximadamente entre 4 o 5 años hasta que él hace su bar mitzvah a la edad de los 13 años. A la edad de 13 años él por lo menos tenía que haber memorizado la Torá. Por lo menos. Entonces imagínense, es una persona que está conocida, que está nutrida de la palabra de Dios. Este es Daniel. Daniel no es un accidente. Daniel no es algo que solamente sucedió. No, Daniel es el ejemplo de cómo podemos formar a nuestros hijos. Y Daniel era un hombre que profundizaba en la palabra de Dios. ¿Y por qué utilizo esta palabra profundizar? Porque es lo que hace un buzo en el mar. Imagínense una persona de buzo caminando con sus acualetas en la orilla de la playa, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cómo se vería un buzo con su tanque y su casco, ¿no? Caminando en la orilla de la playa, y tú dices, ay, pobre, tú necesitas estar allá adentro, ¿no? Entonces muchas veces podemos ser así. De hecho, la vida de muchos cristianos es así. Están nada más a la orilla de la playa, saben que necesitan ir más para allá, pero dicen, no, aquí nada más, yo nada más quiero meter mis piecitos, ¿no? Entonces nada más se arremangan el pantalón y meten sus piecitos, y Dios les dice, ven más profundo, vamos más profundo, y no queremos. Entonces, y hay otros que sí se meten y les da una revolcada a la ola y salen como pueden, no les gustó mucho la experiencia, no saben en realidad lo que hay más al fondo. Y Dios nos está llamando a profundizar. Por supuesto que profundizar en la palabra no es algo que sucede así de rápido. Si tú eres de los que lee la Biblia rápido, te quiero decir que eso no es un buen hábito. La Biblia se tiene que leer despacito, lento. Tienes que leer. Entonces, esto de profundizar es una promesa que Dios quiere dejarnos a nosotros y que Dios le deja a Josué. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Constantemente, dice aquí, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Qué hermosa promesa. ¿Saben? Toda promesa tiene una condición, y la condición aquí es que para que Josué todo le saliera bien y en todo fuera prosperado, tenía que meditar en la palabra de Dios constantemente. ¿Alguien sabe lo que significa meditar? Eso no es meditar. ¿Cuántos de aquí se han sentido preocupados esta semana? Levánteme su mano. Ok, gracias por su honestidad. Los demás están mintiendo. Si tú eres una persona que se preocupó por algo esta semana, eso es meditación, pero negativa. ¿Qué es lo que hace la preocupación? Cuando estás preocupado, ¿qué estás haciendo? Y piensas y lo vuelves a pensar y ves alguna manera de solucionarlo y piensas y bueno, eso es meditación, pero a la inversa, negativamente hablando. Meditar en la palabra de Dios positivamente es que tú tomas un versículo, leíste en la mañana tempranito, leíste ese versículo y te quedas pensando en esa palabra y la piensas otra vez. Vas camino al trabajo, piensas llegando al trabajo en ese versículo, te acuerdas, estás trabajando, estás en lo tuyo y de repente te llega otra vez ese pensamiento y vuelves a acordarte de la palabra de Dios. Bueno, eso es meditar. Eso es meditar. Una y otra vez tomas en serio la palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿Para qué es necesario profundizar? ¿Para qué es necesario meditar en la palabra de Dios? Porque de esta manera vamos a aprender la verdad, y la verdad nos va a ayudar a discernir lo que es bueno de lo que es malo. Si tú no tienes contacto con la verdad, todo lo puedes tomar como algo genuino, aunque no lo sea. Y esa es una terrible equivocación. Salmo 119, 104 dice, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿Cómo llega a esta aseveración David? Bueno, tiene contacto con la palabra de Dios, y cuando escucha algo que no va acorde con la palabra de Dios, dice, detesto esta falsedad. No la tolero en mi vida. Pero si yo no tengo el contacto con la palabra de Dios, bueno, voy a tomar cualquier cosa que el mundo esté diciendo. ¿De acuerdo? Y la decisión número 4: decide elegir creyentes como tus mejores amigos. Y esto es increíble,
porque esto es algo que no podemos dejar como opcional. Todo creyente necesita tener amistades. Daniel tenía a sus amigos. Tenía a sus amigos con los cuales eran sus compañeros de batalla, sus compañeros de la fe. Por supuesto que Dios quiere que tengas amigos que no sean creyentes también. A alguien les tiene que compartir y ese eres tú. Pero tus mejores amigos o la mayoría de tus amigos tienen que estar en el conocimiento que tú estás adquiriendo. Tienen que estar en la línea que tú estás aprendiendo. Todos necesitamos de un sistema de apoyo que nos ayude a salir adelante, porque va a llegar momentos difíciles donde tú necesitas que alguien te extienda la mano y te levante. Esa parte es complicada, porque a veces es más fácil jalar a que te jalen. Necesitas amigos que te puedan dar apoyo, que te puedan dar soporte en la vida. ¿Te has pensado cómo te ves dentro de 5 años? Imagínate, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves personalmente dentro de 5 años? Y bueno, te voy a decir y te voy a enfatizar lo siguiente. Para que tú logres algo bueno dentro de tu futuro dentro de 5 años, bueno, dime las personas con las que vas a pasar más tiempo. Y dime lo que vas a estar leyendo, porque ahí es donde te vas a dirigir los próximos 5 años de tu vida. Si no te preparas, si no lees, si no estudias, si no tienes un círculo de amigos que te desafíe, que te lleve a caminar con Dios, bueno, dentro de 5 años podrías encontrarte en el mismo lugar, o quizá habrás retrocedido uno que otro pasito, porque no tienes un sistema que te apoye, que te impulse, que te diga: hey, vamos, ¿por qué no viniste? Hey, vamos, estudia la palabra de Dios. ¿Por qué no te conectaste? Hey, vamos. Necesitas amigos. Ahora hay que ser intencionales en esto. Nosotros tenemos que ser intencionales en desarrollar las amistades. Las amistades no llegan así. Nosotros tenemos que ser intencionales en las amistades. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Escuchen, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo pretendes seleccionar a tus amigos? Ok, tú ya tienes un círculo de amigos seguramente, pero tienes que ser muy sabio para poder seleccionar tus amigos. Tienes que ser muy entendido, porque no lo puedes dejar al azar. Es más, si tú vas a entrar a la universidad, estás en la escuela, estás en el trabajo, eres nuevo en el trabajo, ¿cómo vas a seleccionar a tus amigos, a tus compañeros? Tienes que ser muy listo, tienes que ser muy sabio, porque la palabra de Dios nos dice que tengas cuidado de los necios. No te juntes con los necios. ¿Quieres saber quién es un necio? Lee Proverbios. Proverbios es un libro que tiene 31 capítulos y el cual puedes leer un capítulo diario, y en un mes tú habrás leído el libro de Proverbios, y ahí vas a distinguir quién es una persona que te conviene y una persona que no te conviene. Entonces, una persona necia normalmente termina jalándote, termina metiéndote en problemas, termina en algún sentido influenciando tu vida. Proverbios 17:16, les comparto este versículo, con lo cual Dios me habló la otra vez en cuanto a una disciplina. Dice Proverbios 17:16, es absurdo pagar para educar un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Bueno, esto va para los papás. Esfuérzate porque realmente tus hijos estén aprendiendo. No solamente estén recibiendo el conocimiento, sino que también tengan una disposición de aprender de Dios, de caminar con Dios. Porque el libro de Proverbios es muy claro. Es absurdo que pagues por la educación de alguien que no quiere aprender. No tires tu dinero. No desperdicies tu dinero por alguien que no quiere aprender, que no quiere valorar el conocimiento. El sabio Salomón dice: ¿te quieres que te dé un consejo? No tires tu dinero. Si no quiere aprender,
si no quiere valorar el conocimiento. Pero ¿de quién depende? Depende de nosotros que estemos fomentando la educación, que esté fomentando de alguna manera el crecimiento personal, espiritual en la vida de nuestros hijos. Es importante. Número 5, decide permanecer conectado con tu iglesia. Esta decisión la podemos entender que Daniel se mantuvo conectado con sus amigos. Daniel se mantuvo conectado con la palabra de Dios. En ningún momento hizo una separación de decir, bueno, la Biblia es una cosa, yo soy otra, yo estoy en otro rollo, yo estoy en otra cultura. Aquí si a Roma, a lo que vieres, a lo que vieres, haz lo que fueres. ¿Cómo se dice? ¿Cómo va ese dicho? A ver, ¿quién se lo sabe? A donde fueres, haz lo que vieres. Imagínense si Daniel hubiera aplicado esa lógica. Aquí en Babilonia se hace esto y vamos a hacerlo, para no quedar mal con la banda. Entonces, no. Daniel se mantiene conectado y es algo que tú tienes que decidir. Si tú quieres sobresalir en una minoría, tienes que mantenerte conectado a tu congregación. Dice el escritor de Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Sabes cuál es la razón por la que mucha gente empieza a perder su fe? ¿Cuál es la razón por la que mucha gente se hace débil? ¿Cuál es la razón por la que mucha gente se empieza a desanimar de buscar a Dios? Porque deja de congregarse. Seamos honestos. Entonces hoy nos encontramos saliendo, o no sé si saliendo, pero nos encontramos en medio de una pandemia donde todo se nos facilitó de manera virtual. Entonces hay muchos creyentes hoy que no vienen a la iglesia porque dicen, ay no, yo lo veo por internet. Estás con tu desayuno, tu pijama en la cama y estás viendo la enseñanza. Y bueno, no me da tiempo, pero yo te iba a dar 10 razones por las cuales es mejor venir a una reunión presencial que estar en una reunión virtual. Por supuesto, porque la Biblia no se equivoca. No dejes de congregarte. No dejes de estar conectado, porque entonces vas a caer en desánimo. Pónganse de pie, vamos a terminar, por favor.